Bienvenidos todos a este servicio dominical un poco diferente porque nuevamente nos han pedido que cerremos las puertas. Saben que no es nuestra preferencia, pero pues vamos a, confiando en el Señor, a utilizar este medio para alabar su nombre. El llamamiento a la adoración que tenemos en esta mañana viene de Salmo 77 y dice así: a Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Oremos. Padre Celestial, gracias porque estamos aquí reunidos, cada quien en sus casas, cada quien con el pensamiento nuevamente de qué va a suceder, en manos de quién estamos en este día. Pero sabemos que estamos en tus manos, en esas manos poderosas del Dios de Jacob, del Dios que es mucho más excelso que cualquier autoridad, que cualquier otro Dios que quiera levantarse. Y queremos adorar tu nombre en esta tarde, reconociendo que tú estás en control y que tú haces las cosas porque quieres y por una buena voluntad, perfecta voluntad, como dice tu palabra. Te pedimos que podamos adorar tu nombre con gozo y con certidumbre de que pronto podremos volver a juntarnos para adorar tu nombre como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Yo viviré por lo que veo. Yo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Pues agradecemos a nuestro Dios que solo en Él encontramos la paz y la confianza que necesitamos, y en estos momentos de preocupación y de angustia debemos de voltear hacia Él, ¿verdad, hermanos? Y debemos de poner en nuestro Dios toda nuestra confianza. En ti confía mi corazón. Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Solo en ti, Señor. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
Hola hermanos, muy buenos días. Vamos a nuestra lectura del día de hoy, que se encuentra en Romanos 8:31, 36 al 39. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En esta mañana, Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes y ayudarles a recordar las victorias de ayer. Porque si no recordamos nosotros victorias de ayer o milagros de ayer que Dios ha hecho, batallaremos para enfrentar los milagros de hoy o los retos de hoy. Entonces en esta mañana quiero compartir con ustedes de 1 Samuel capítulo 17, la historia de David y Goliat. Pero también quiero comentar que en esta historia hay una tragedia grande, más que el simple reto de Goliat humillando a todo Israel. Hay una tragedia más grande. Entonces vamos a leer el pasaje y ahorita voy a comentar con ustedes. David y Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la batalla, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Ela ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba su escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas en la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír esto, lo que decían el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David era el menor. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien.
Los encontrarás en el valle de Ela, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones, se puso en camino, llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones. Corrió a la fila para saludar a sus hermanos mientras conversaban. Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo mate y lo vence, el rey le colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y bueno, a David le dijeron, le repitieron lo que le iban a dar al que matara a Goliat. Miren, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos una promesa. El Señor Jesucristo dijo que Él enviaría su Espíritu a nosotros, y su Espíritu nos recordaría todas las cosas que Él nos ha dicho, y su Espíritu nos enseñaría todas las cosas. La peor tragedia que yo veo en esta historia es que el pueblo de Israel, junto con su rey, no tenían a Dios con ellos. O sea, Dios se había apartado de ellos, porque en un suceso anterior, Dios había desechado a Saúl, porque Saúl era un rebelde, un desobediente, y entonces Dios le había dado la orden a Samuel que ungiera a David. En el capítulo 16 de este libro, en el verso 12 dice que llegó Samuel a la casa de Isaí y fue para ungir al rey de Israel, al nuevo rey de Israel. De entre todos sus hermanos no se halló, hasta el último, que era David. Dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. En el verso 14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y no estuvo más con él. Entonces, esa es la tragedia. El pueblo de Dios está enfrentando una batalla. Ellos ya habían enfrentado más batallas con los filisteos en otros tiempos, comandados por ungidos del Señor. Por ejemplo, con Samuel ellos enfrentaron algunas batallas con filisteos. En una ocasión Samuel estaba ofreciendo un sacrificio cuando ellos tenían una lucha contra los filisteos, y dice que el Señor mandó truenos desde el cielo contra estos filisteos. Dice: mientras Samuel, en el 1 Samuel capítulo 7 verso 10, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos. Cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino.
Y después Samuel tomó una piedra, el ungido de Jehová, y puso Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, en esta historia de David y Goliat, ellos están enfrentando una batalla. Ellos habían enfrentado muchas batallas, pero este pueblo, por tener ausencia de Dios, porque Dios no estaba con ellos, el ungido de Jehová ya no era el ungido, el pueblo está enfrentando una batalla como si fueran cualquier pueblo. Y empiezan a pensar en sus propios... Cuando el hombre no tiene el Espíritu de Dios, esa es la peor tragedia del ser humano. Un hombre y una mujer que no tienen el Espíritu de Dios van a enfrentar sus luchas confiando siempre en sus recursos, en sus propios recursos. Ellos estaban siendo retados por la soberbia del humano, del hombre. Aquí vemos a Goliat, un hombre de 3 metros. Las armas, imaginen las armas de Goliat, el tamaño que tenían en comparación con los israelitas, que quizás medían como unos 60, unos 70. Entonces era tan fácil, ¿no?, retar a alguien si yo mido 3 metros. Pero ellos están viéndose a sí mismos, están viendo sus recursos, sus propios recursos, pero ellos no tienen el recurso del ungido de Jehová. Entonces, mientras el pueblo de Dios sufre, Dios está preparando algo. Les voy a contar una memoria de mi vida. Cuando yo tengo 4 hijos, y mi hijo pequeño, cuando él tenía 1 año y medio, llegué a la casa un día del trabajo y estacioné mi carro. Llegué con mi carro, me paré, estaba prendido el carro. Yo tenía la idea de llegar y poner mi carro al revés, y no me percaté que mi hijo pequeño había salido de la casa cuando yo llegué, ni mi esposa tampoco se dio cuenta. En ese momento estaba entreteniéndome un vecino, estaba yo hablando con él, y yo no vi a mi hijo. Entonces el vecino se fue y yo decidí mover el carro. Cuando yo moví el carro, personas que estaban enfrente, en la esquina, empezaron a gritar y decían, no. Y yo le di al carro poquito y sentí que brinqué algo. Entonces yo por instantes pensé, ¿qué hago? Me muevo, me voy para adelante, me voy para atrás, me paro. Entonces me paré, bajé del carro y fui atrás del carro, y ahí estaba mi hijo tirado, llorando, no podía llorar, era terrible, fue terrible. Entonces ese día, rápido, unos amigos que vivían en la esquina se movieron, nos dieron un ride en una camioneta, se comunicaron por teléfono. En aquellos días no había WhatsApp. Se comunicaron, oren por Johnny, lo atropellaron. Y fue algo terrible, hermanos. Algo terrible. Una experiencia que me marcó. Pero orábamos por él, se oraba por él. Y pasaron 5 horas. Nosotros llegamos después del hospital a la casa. Teníamos ese día reunión de oración, y entonces mi hijo Johnny andaba corriendo en el pasillo con un pan en la mano. Y ese fue un hecho tremendo que nos marcó. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en esta historia, estos israelitas y este líder que comandaba a estos israelitas, por no tener la presencia de Dios en ellos veían las cosas desde el punto de vista humano. O sea, ellos no tenían el recurso que tiene el ungido de Jehová. Entonces, mientras el pueblo estaba sufriendo, Dios estaba preparando una salvación para su pueblo. Mientras ellos estaban ahí, en esa situación, Dios movió el corazón de Isaí para que mandara a su hijo David a visitar a sus hermanos.
y les iba a traer regalos a sus hermanos. Pero estamos hablando de que David era el ungido de Jehová. David era el hombre que tenía el Espíritu de Dios en él y que estaba siempre con él. Entonces, cuando David llegó a esta escena con los regalos, con otra visión, porque David viene con el Espíritu de Jehová, ese es su recurso más tremendo que él tiene. Entonces él llega, ve la situación, escucha el reto de Goliat y David inmediatamente, él reaccionó y dijo más adelante en la historia, cuando él escuchó este reto de como dijo él, pagano, ¿cómo se atreve este pagano a desafiar al ejército del Dios viviente? Eso eran los israelitas, pero el problema era que el Espíritu de Dios había abandonado a su líder, a Saúl, y Saúl dice la palabra que cuando ellos oían el reto de Goliat, Saúl y los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo, o sea, tenían mucho miedo, no era un miedo leve, era mucho miedo, estaban espantados. Y cada vez que los retaba durante esos 40 días deberían de ser un recuerdo, 40 días. Debería ser un recuerdo. Para mí me trajo un recuerdo los 40 días de varias cosas. Son recuerdos de 40 años, son recuerdos de 40 días a llegar a la tierra prometida. Durante esos 40 años Dios los mantuvo, los cuidó, los guardó. O sea, eso debería de haber sido una referencia para recordar, pero ellos no podían recordar nada. Entonces llega David y dice que cuando él oye el reto, dice, yo voy a pelear con ese pagano filisteo. Entonces Saúl, el rey, le dice, tú no puedes pelear con él. En los versos siguientes, dice, Saúl le dice, tú no puedes pelear con él. Él ha sido un guerrero desde su juventud y tú eres un niño. David era un hombre jovencito, quizás 17, 19, 18, 19 años. Y en comparación con Goliat, pues David quizás se veía como la mitad de Goliat, delgadito, pero David tenía a Dios con él. Esa era la diferencia, la tremenda diferencia. Pero Saúl insistió en ponerle su armadura, ponerle su ropa de soldado. David no podía caminar con eso. Entonces David dice, mire rey, no se preocupe, a mí me toca cuidar al rebaño de mi padre. Y cuando viene un león o viene un oso y se lleva una de las ovejas, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo golpeo hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Entonces David, hermanos, estaba haciendo memoria, ¿no?, en ese momento de las victorias pasadas. David estaba recordando en ese momento, el Espíritu de Dios le trajo a la memoria, tú has matado leones, has matado osos, puedes enfrentar a este filisteo pagano. Entonces David se fue a la pelea, y David llevaba un palo, llevaba su honda para tirar piedras, llevaba su costal para meter las piedras. Entonces él tomó unas piedras extras y se puso en la línea de batalla. Y el filisteo lo maldijo a David en el nombre de sus dioses, dice la Biblia. Pero David le dijo, y el filisteo dijo, ¿acaso crees que soy perro? Entonces él mismo se estaba etiquetando, o sea, David no dijo eso. Pero David
en ese momento él estaba enfrentando a Goliat con su mejor recurso. Y él le dijo, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres de los ejércitos filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David declaró por su fe y recordando que Dios estaba con él, recordando las victorias que Dios le había dado, él enfrentó una batalla nueva. Él ya había matado a un león, oso, ahora iba a enfrentar a un filisteo de 3 metros. Y quiero contarles otra historia relacionada con lo que ya pasó. Más o menos como un año después, cuando mi hijo tenía 2 años y medio, más o menos, mi hija Claudia se enfermó de una enfermedad que según el médico era una enfermedad incurable, era una enfermedad seria. Nosotros andábamos ministrando en un curso de matrimonios en otro lugar. Cuando llegamos a nuestra casa, mi suegra nos dijo que mi hija estaba enferma, que tenía algo grave. Ella pensaba que era algo grave. Entonces al otro día nosotros nos fuimos al médico y llevábamos a Johnny, y mi hija Claudia iba ahí y nosotros íbamos en el camión. Y mi hijo Johnny, todo el día, ese día desde la mañana, él empezó a cantar algunos pedazos de canciones. 2 años y medio, él cantaba y decía: alabad a Jehová, Él es bueno, alabad a Jehová, Él es bueno. Bueno, la canción, y luego cortaba y cantaba: en el día que temo, yo en ti confío, a Dios alabaré. Y seguía. Todo el día cantó eso, todo el día. El Espíritu de Dios a nosotros nos estuvo hablando y ministrando con esos 2 cantos. Cuando llegamos al hospital, mi hijo seguía cantando ahí en el lobby, en el lugar del hospital. Y entramos con el médico y el médico nos atendió y el médico revisó a mi hija y sacó las conclusiones. Y el médico dijo: miren, algo muy duro. Dijo, esta enfermedad, dice, no tiene cura. Y esta enfermedad en 15 días, las personas que tienen esta enfermedad en 15 días mueren. Esta enfermedad no la puedo curar ni yo, ni el Seguro Social, ni el Hospital Civil, ni nadie la puede cuidar. La puede sanar. Y él dijo, solo el de ahí arriba. Entonces, como no había segundo piso, yo supuse, claro, yo entendí, ya sé. Entonces pensé yo, ¿qué estoy haciendo yo con este hombre? Si él no puede, nadie puede, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy perdiendo el tiempo aquí. Nos fuimos a la casa después de la consulta y mi hijo seguía cantando. Llegamos a la casa y llegamos a la casa, entré yo a la recámara. Y entonces empecé a orar. Y dije, Señor, el doctor dice que nadie puede sanar a mi hija. Nadie puede sanar. Y si no va a sanar,
pues nada más que no duela. Si no la vas a sanar, nada más que no duela. Aunque no quisiera que muriera. Pero si tú quieres, por mí está bien. Cuando yo dije eso, el Señor me recordó, me dijo, acuérdate de las victorias pasadas. Y fue algo que me infundió mucho ánimo. Salí del cuarto y mi esposa estaba en la sala y la abracé y ella me preguntó que yo no lloraba. Y entonces yo le dije, pues es que sí quiero llorar, pero ¿sabes qué? Dios me habló. Me dijo que me acuerde de las victorias pasadas. Entonces mi esposa ese día, ella buscaba un salmo de consuelo y ella encontró el Salmo 77. Ese salmo, ella me lo compartió y Dios por su parte, Él estaba hablando no solo conmigo, pero con mi esposa y ella lee este salmo. Salmo 77 dice, a Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos. Me acuerdo, mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrán agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado de Dios, de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas y evocaré todas sus obras. Leímos este salmo y fue algo que nos infundió mucho aliento. Miren, hermanos, el pueblo de Dios estaba ahí. No tenía la presencia de Dios. Esa era la mayor tragedia. No era tanto el filisteo amenazándoles, porque Dios tenía preparado algo, pero Dios estaba preparando una salvación. Dios estaba preparando a David, el ungido, enviado por su padre. Nosotros tenemos un ungido, tenemos un héroe que ha vencido a nuestros enemigos. Nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre a ver la condición de sus hermanos, a traerles regalos y a traer pruebas, a traer salvación a ellos. Y Él tenía que regresar con las pruebas de la condición de sus hermanos. Ahora, yo pienso en David, cuando él llegó con Isaí después de que estuvo acá, pienso en David. Vamos a pensar en David. Él llega con su padre. Espero que no se haya llevado la cabeza de Goliat, pero probablemente la espada sí. Pero imaginen que llega y trae un morral ahí. ¿Qué traes ahí, hijo? Pues mira, la cabeza de Goliat. Yo maté a Goliat. O sea, el ungido de Jehová trae las evidencias de la salvación. Él salvó a sus hermanos. Y aun cuando él llegó, sus hermanos lo menospreciaron ahí, pero él fue enviado por su padre para ver la condición de sus hermanos y se convierte en el salvador de sus hermanos. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo en Zacarías capítulo 13 que a él le preguntan, ¿qué son esas heridas en tus manos? Cuando el Señor Jesús llegó al cielo, las evidencias que él nos salvó, él enseñó sus manos. Los clavos allí, la señal de los clavos allí, enseñó las heridas que le habían causado la guerra. El Señor Jesucristo venció 3 enemigos a favor de nosotros. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció al diablo.
Y meditando en este sermón durante estos días, en realidad Dios entiende y sabe que nosotros a veces somos un pueblo que se olvida. Pero Dios nos dejó un recuerdo, un memorial. Nosotros cada domingo celebramos la Cena del Señor y ese es precisamente para no olvidar el hecho más poderoso que ha sucedido en el mundo. Quizás nosotros podemos olvidar momentáneamente los milagros que Dios nos ha concedido, las victorias que Dios nos ha concedido, pero algo que no debemos olvidar nunca es que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una triple victoria. Los israelitas se adjudicaron la victoria de David y también nosotros podemos adjudicarnos la victoria, porque la Biblia en Romanos capítulo 8 del 32 en adelante dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no hay enemigo que pueda asustarnos ahora, porque los tres enemigos principales han sido vencidos a nuestro favor: la muerte, el pecado y el diablo. Nosotros somos más que vencedores. Si no recuerdas otra cosa, por favor, recuerda esto, y si no, cada domingo Dios nos recuerda eso a través de la Cena del Señor. Recordamos lo que nuestro ungido hizo a favor de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, nos has dado la victoria más grande y tú nos puedes dar otras victorias, Señor, aquí. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos hacer memoria de todas las cosas buenas que has hecho por nosotros, pero principalmente porque Cristo hizo una obra a favor de nosotros. Somos más que vencedores y podemos estar gozosos y disfrutar de esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme